Bueno, hola, ¿cómo están? Vamos a mirar el siguiente tema. Trata sobre regresión lineal simple. Vamos a mirar cuáles son las suposiciones de la regresión lineal simple para nosotros poder hacer una prueba de hipótesis y verificar si existe una relación entre nuestras dos variables x y y. Entonces, como estamos en regresión simple, perdón, entonces pues ello solamente implicaría dos variables, x y y. Entonces, recordemos que la regresión lineal tiene el modelo y igual a beta sub 0 más beta sub 1x más un error que ese se obtiene de nuestra estimación y de los valores reales. Bueno, entonces una primera suposición de que nuestro modelo funciona es que ese valor esperado de nuestro error pues es 0. Eso significa pues que si es 0, entonces nos quedarían nuestras constantes beta sub 0, beta sub 1, y al hacer nuestro valor esperado de la ecuación que tenemos arriba, pues obtendremos nuestra ecuación de la recta, que sería nuestro modelo lineal. Una segunda suposición que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la varianza del error, si nosotros consideramos el error como una variable aleatoria, entonces su varianza se va a denotar por sigma cuadrado. ¿Listo? Y pues una suposición que vamos a hacer es que todos los sigmas cuadrados de todos los errores que yo tenga por cada x van a ser los mismos. ¿Listo? O sea, esa desviación va a ser la misma para todos los errores independientemente del x que yo tenga. La tercera suposición es que los valores del error pues van a ser independientes. Dado un valor de x y yo voy a tener un error allí para ese valor de x, no afecta otro valor que yo tome de x. El error va a seguir siendo independiente del que yo haya tenido antes. Y una cuarta suposición es que el error es una variable aleatoria que se distribuye de forma normal. Si nosotros miramos estas suposiciones de esta manera, se vería, por ejemplo, para los valores x igual 10, 20 y 30, como el valor esperado es la y, o sea, nuestra ecuación de regresión. Y nosotros tenemos que el error, que es un puntito, imaginémoslo como un puntito, sobre la línea punteada, va a haber una diferencia o no entre el valor en la recta, o sea, el valor en la recta azul y pues ese puntito que yo tenga. Ese puntito, ¿cómo se distribuye? Pues nosotros ya sabemos que, el puntito no, sino la distancia que separa el puntito de nuestra recta, se va a distribuir en forma normal, como lo vemos allí. Como todos los errores, independientemente del valor de x, va a tener la misma varianza, por eso todas nuestras gráficas aquí de distribución normal tienen la misma forma, porque la varianza es la misma. Y entonces, dados esos supuestos, nosotros vamos a hacer la prueba de significancia, que pues nuestra intención es verificar si en nuestra ecuación de regresión, cuando nosotros encontremos beta sub 0 y beta sub 1 no es 0. Resulta que si beta sub 1 fuera 0, pues me anularía el término con x, y eso lo que implicaría es que no hay una relación evidente entre x y y. O sea, independientemente del valor de x, no va a cambiar el de la y. En cambio, si beta sub 0 fuera diferente de 0, entonces sí podríamos establecer que hay una relación entre la variable x y la variable y. En eso se va a basar nuestra prueba de hipótesis. Pero para poder hacer, vamos a tener que calcular algunos elementos previamente, y vamos a definir el error cuadrado medio, o sea, ese cuadrado, que sería una estimación de nuestro error de la variable error. Entonces, ¿cómo se calcula? Se calcula con SM, que se lee el error cuadrado medio o el error cuadrático medio, y se obtiene con la suma de cuadrados debida al error, que previamente se había calculado en clases anteriores, sobre n-2. El menos 2 es, dados los que tenemos dos variables. n-2 son los grados de libertad que tenemos en nuestra regresión lineal con dos variables. Bueno, aquí hay unos valores que son un ejemplo, son el ejemplo de la clase que hemos venido trabajando.
En el texto del cual nos estamos basando, se habló de una cadena de pizzerías que tenía 10 puntos de distribución. En cada punto de distribución se tenía estimado el X, que es la cantidad de estudiantes que circundan la zona donde está el punto de venta, y Y, que son las ventas pues en ese punto de venta. Entonces, con ese ejemplo, continuándolo, podemos calcular el SM, que sería coger el SCE, que ya lo teníamos de antes, que era 1530, dividido, como eran 10 puntos, son 10 datos, entonces n-2 daría 8, por eso lo dividimos entre 8 y nos da 191,25. Vamos también a necesitar el error estándar de estimación, o como podríamos decirlo también, la desviación estándar de la estimación. Y pues igual que en nuestra estadística básica, pues la desviación es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces le sacamos la raíz cuadrada al error cuadrático medio, que fue el anterior, ¿cierto? Mira, voy a devolverlo. El error cuadrático medio, que era como nuestra varianza. Entonces le sacamos la raíz cuadrada, listo. Y pues en el ejemplo de Armand's Pizzería, pues nosotros tendríamos que sacar la raíz cuadrada al 191.25, pues nos daría 13,829. Bueno, en este punto va a haber dos tipos de prueba. Una es la prueba T y la otra es la prueba F. Cualquiera de las dos nos tiene que dar los mismos resultados: aceptar o rechazar la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula? Entonces la hipótesis nula va a ser que nuestro beta 1, que es la pendiente de nuestra recta de regresión, es 0. Entonces, si la pendiente fuera 0, ya sabemos que eso significa que no hay relación entre X y Y. Si beta sub 1 es diferente de 0, sí podríamos intuir que hay una relación entre la variable X y la variable Y. Entonces, bueno, seguimos bajo el mismo ejemplo de las pizzerías con sus 10 restaurantes. Antes de calcular hacer esa prueba de hipótesis con la distribución T, entonces vamos a tener que calcular una desviación estándar. ¿Listo? Esa desviación estándar aparece en la parte de abajo. ¿Listo? Esa desviación estándar es nuestra desviación sobre la raíz de la sumatoria de cada X menos la media al cuadrado. Entonces ese valor nosotros ya lo teníamos en las tablas que hemos construido en clases anteriores. Listo, la notación aquí es con sigma de poblacional. Sin embargo, como nosotros tenemos es una muestra, entonces lo vamos a denotar es con S minúscula y se llama la desviación estándar estimada de B sub 1 o la desviación estándar de las B1. Listo, entonces ese sería poner nuestra S que calculamos en las páginas anteriores, que es el error de estimación, sobre la raíz de nuestra sumatoria de cada X menos la media de la X al cuadrado. Entonces, insisto, ya habíamos calculado esa S, que era la raíz cuadrada del SM, listo, que nos dio 13,829. Y nosotros ya teníamos de cálculos anteriores, clases anteriores, la sumatoria de cada X menos la media al cuadrado, y eso es 568. Entonces, solo se aplica la formulita. Vemos que ponemos nuestra S dividido la raíz de 568 y ya obtendríamos nuestra desviación estándar de las B1. Ya con ello calculado, entonces nosotros podemos sacar el estadístico de prueba para nuestra distribución T. Y entonces nuestro estadístico de prueba vendría siendo B sub 1 menos beta sub 1. Beta sub 1 es el valor que nosotros tenemos para beta sub 1 en las hipótesis, que recordemos que las hipótesis estaban igualadas a 0, voy a regresar. Entonces beta sub 1 vamos a asumir que es 0. ¿Listo? Y B1 es la pendiente de la ecuación que nosotros encontramos de regresión. Entonces en clases anteriores se encontró para el ejemplo de la pizzería que la ecuación de la recta es, miremoslo en la parte de arriba, segunda línea, es y estimado es igual a 60 más 5x, o sea que el B1 es 5. Teniendo el 5 lo dividimos entre la desviación, ¿listo? Y vamos a tener que aquí los grados de libertad
siguen siendo n-2. Insisto, el -2 es por tener dos variables. Bueno, entonces miremos cómo se calcularía para el ejemplo de la pizzería. Entonces en la parte de abajo está que el estadístico de prueba sería B1 sobre el error o la desviación de las B1, y pues esos cálculos ya estaban desarrollados. Entonces ya pues queda como pregunta para el estudiante si se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Recordemos que nos faltaría encontrar el valor crítico. Y si el alfa, aquí nos dice que el alfa está al 0.01, como esta es una prueba de dos colas, buscaríamos el valor crítico con alfa medios. ¿Listo? Y miraríamos si se acepta o no la hipótesis nula. Aprovechando, pues podemos establecer también un intervalo para beta sub 1. Recordemos que nuestra estimación de la regresión lineal es solo eso, una estimación. Entonces B1 busca estimar quién es beta 1. Entonces a partir de B1 podemos hacer un intervalo de confianza para el beta 1. Entonces acuérdense que el B1 en nuestro ejemplo de la pizzería sería 5 más o menos. Si nosotros calculamos en la distribución T el alfa medios que nos dieron, que fue 0.01 dividido 2, 0.005, nos daría 3,355, y lo multiplicamos por nuestro error o desviación de las B1, que también ya estaba calculado, y ya tendríamos el intervalo. Solo sería sumar y restar el 1.95 para obtener un intervalo al 10% de confianza. Vamos a verificar al 99% de confianza. ¿Por qué? Porque si el alfa es 0.01, el nivel de confianza sería 99%. Y por último vamos a mirar cómo sería la prueba con F. Entonces, recordando que la F nos sirve para hacer pruebas de hipótesis cuando estamos comparando varianzas. Entonces nosotros ya del ejercicio anterior, de lo que estábamos haciendo, ya tenemos una varianza. Listo, que era ese error cuadrático medio. Nosotros ya teníamos una varianza. Falta la otra para poder comparar. La otra la vamos a sacar con la notación CMR, que se llama cuadrado medio debido a la regresión, y va a ser SCR, que es la suma de cuadrados debido a la regresión, que también se había visto en capítulos anteriores, dividido los grados de libertad de la regresión, que en este caso los grados de libertad es la cantidad de variables independientes. Como es una solita, entonces vamos a dividir entre 1. ¿Listo? Entonces, fíjate que CMR dividido SCR sobre 1, pues va a ser, para la regresión lineal simple, va a ser siempre el mismo SCR. En el ejemplo de la pizzería, insisto, pues ya se había calculado el SCR, que viene siendo para este ejemplo el mismo CMR, que sería 14.200, sobre el SM, que ya se había calculado aquí en diapositivas anteriores, y pues ese total nos daría 74.25. Nuestro alfa, si queremos hacer la prueba de hipótesis, pues tiene que ser el mismo, ¿no? Entonces 0.01, y con nuestra F podemos buscar el valor crítico para 0.01. En este caso hacemos la prueba a una sola cola derecha, no tenemos que hacer dos colas, y ahí sabremos si se acepta o se rechaza. Una forma de resumir esa información es en esta tablita. Entonces en esta tablita nosotros podemos ubicar SCR, la suma de cuadrados debido a la regresión, el SCE, el STC. Recordemos que la suma de los dos primeros tiene que dar el STC. Los grados de libertad del SCR, que van a formar el CMR, es 1 porque tenemos una sola variable independiente. Y los grados de libertad del SCE son n-2, y acuérdense que el -2 es porque tenemos dos variables en total en todo el modelo, que sería la X y la Y. Al hacer el cociente entre esas dos, pues obtenemos la F, y ya solo es encontrar el valor crítico y comparar para saber si aceptamos o rechazamos. En nuestro ejemplo, pues aparecen todos los datos ubicados y nos da la misma F que teníamos ahorita, que es 74.25. Bueno, aquí hay un ejercicio que se puede desarrollar en Excel. Entonces
lo voy a dejar para un próximo video en el cual desarrollaremos esto paso a por paso